El error de ser un buen tipo. Quiero hacer una reflexión sobre la verdadera masculinidad y quiero empezar contándote una historia. Voy a intentar resumirla. Es algo que me pasó cuando tenía... no recuerdo exactamente, yo era un niño. Tenía probablemente entre 10 y 13 años. Y recuerdo que estaba jugando videojuegos. O estaba viendo una película, algo así. Y de repente mi mamá me empezó a hablar, como desde la cocina empezó a gritar, ¡Faro, Faro! Y en ese momento yo tomé la decisión de no responder, de seguir simplemente viendo la tele. En mi memoria yo estaba jugando un videojuego. Pero obviamente pasó hace tanto tiempo, no estoy tan seguro. Yo me acuerdo de casi sentir algo así como una especie de emoción, de rebeldía, de estar haciendo algo que no debería de estar haciendo. Y me acuerdo que mi hermana estaba en el cuarto y es así como, ¿cómo no le vas a responder a mi mamá? Y yo hasta más metido en el juego, ¿no? Y mi mamá seguía hablándome cada vez más fuerte. Y entre más mi mamá me hablaba, más crecía algo así como una complicidad con mi hermana de decir, uy, no le estoy respondiendo a mi mamá y me está hablando, ¿no? Obviamente, yo no sentía que estaba haciendo algo malo en ese momento. Y no estoy diciendo que estaba haciendo algo malo, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que fue como un momento emocionante, ¿no? No le estoy haciendo caso a mi mamá y me está hablando. Corte A, entra mi mamá a la sala de tele y me pega una regañada, ¿no? O sea, no me pegó, pero casi. Me pegó una regañada de esas que te despiertan. Y yo me acuerdo que más o menos como que entré en shock, no supe cómo reaccionar. Para ponerte esto en contexto, mi papá me enseñó lo que significa ser hombre en el sentido de ser disciplinado. Siempre me dijo, no seas flojo, sé disciplinado. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Me invitaba a hacer cosas con él a veces en la casa, acompáñame al trabajo, cosas normales. Y mi papá siempre fue una persona muy disciplinada, entonces lo que puedo decir es que me lo enseñó desde el ejemplo. Y mi mamá era siempre el lado femenino realmente, el lado amoroso, el lado que a veces hasta aboga por ti con tu papá, que es un poco más serio, más disciplinado, más tajante con las decisiones que toma, ¿no? Y mi mamá siempre era, aquí yo te abrazo y aquí yo te cuido, yo te apapacho y todo lo que pueda estar mal, de pronto está bien. Entonces la primera vez que tu mamá te quiere dar un cinturonazo, provoca algo así como un shock. Obviamente, a ver, mis papás no me pegaron en el sentido real de la palabra, pero utilizaban el cinturonazo como una especie de hasta aquí llegué. Y lo que pasaba es que yo de niño corría hasta que mi mamá se cansara de perseguirme y yo me salvaba del cinturonazo. Mi hermana era la que simplemente bajaba la frente y decía, bueno, mi mamá, pues pégame un cinturonazo. Y el cinturonazo era simbólico. No era con fuerza para lastimarnos, siempre fue simbólico. Era más el miedo de que te van a dar el cinturonazo que el dolor del cinturón. Nunca nos dejaron marcado ni nada, siempre fue un cinturonazo simbólico de órale, estate quieto. No estoy justificando que esto está bien, pero muchísimos papás lo hacen. Aquí es a donde voy a llegar. Últimamente he estado hablando mucho de mi regreso, no mucho, he hecho como 3 o 4 videos en los últimos meses sobre un acercamiento que estoy teniendo con el cristianismo, un nuevo acercamiento. Y la reflexión de ahorita es,
¿Cómo atacas la masculinidad? Atacas la masculinidad atacando el referente de la masculinidad. ¿Cuál es el referente de la masculinidad? Es Jesús, Jesucristo. Es realmente, literalmente, históricamente, el ejemplo del hombre perfecto. Si el hombre deja de tener el ejemplo, la estrella norte, la guía esencial, el manual de cómo ser el hombre perfecto, qué significa realmente ser hombre, pues entonces te empiezas a confundir. ¿Y cómo lo regreso a la historia que te estoy platicando? En el momento en el que entra mi mamá y me regaña como nunca me había regañado antes, yo vi un lado de mi mamá que nunca había visto. Entré en shock. Y recuerdo perfectamente que en ese momento yo me convertí en una persona complaciente. Me convertí en el arquetipo del buen tipo, pensando, por lo que había sucedido en esa situación, que mi principal responsabilidad como hombre es atender a una mujer cuando me está hablando o dejar lo que estoy haciendo para complacer lo que necesita mi mamá o lo que necesita mi papá o mi hermana. Y lo que quiero decir es que he estado, por ejemplo, viendo en parte de este nuevo acercamiento al cristianismo, he estado viendo muchos testimonios de personas que estuvieron metidas en la nueva era, metidas en la espiritualidad sin religión, el despertar de conciencia, y han regresado al cristianismo. En la mayoría de los casos veo que hay una especie de satanización por todo lo que no es cristiano. Y a donde quiero llegar es que, para empezar, es un error satanizar y meter en un bote de basura que dice malo todo lo que no es parte de la fe cristiana. Hay muchas cosas de el mundo de la nueva era, la espiritualidad, el ocultismo, el misticismo, que no solo han sido prestadas del cristianismo realmente, sino que funcionan, ayudan, son reales, existen, te pueden beneficiar. Ahora, no estoy diciendo que nada de eso no lo puedas encontrar en el cristianismo, estoy completamente convencido de que sí. Depende de qué rama del cristianismo empieces a abrazar, obviamente. Y de esto no se trata el video. Lo que quiero decir es que esto que te estoy platicando yo lo hice consciente a través de un periodo de integración de la sombra. La integración de la sombra al estilo junguiano, como lo plantea Carl Jung, que después fue de alguna manera profundizado por Joseph Campbell, y actualmente en la modernidad te puedo decir que el máximo referente de todo este trabajo es Jordan Peterson. Jordan Peterson es un psicólogo que habla mucho sobre el poder, por ejemplo, de la personalidad, y habla mucho de la masculinidad. Este entendimiento yo lo tuve en un proceso de integración de mi sombra, en donde hice una especie de regresión psicológica asistida, para llevarme a ese momento en donde yo me di cuenta que en el momento que pasó eso que te acabo de platicar, yo tomé la decisión de que en mi cabeza subconscientemente, que por eso es parte de tu sombra, porque no es parte de lo consciente, ¿no? Es parte de lo subconsciente, lo que está debajo de la superficie. Yo tomé la decisión de que ser hombre significaba estar ahí para las personas cuando te necesitan, ser complaciente, ser un tipo amable, ser un buen tipo. Y en pocas palabras, me he dado cuenta que esto es uno de los errores más graves. Esto después se reflejó, por ejemplo, en mi vida, en mis relaciones, porque obviamente yo tenía ya programado un estado de conciencia en donde yo tengo que proveerlo todo, yo tengo que responder inmediatamente, yo tengo que estar ahí siempre que se me necesite, yo tengo que ser esa persona que da, esa persona que no falla, esa persona que las necesidades de su pareja las tiene que cumplir.
que satisfacer. Y esto no es lo que es un hombre. ¿Y por qué pensamos que esto es lo que es un hombre? A veces, por muchas razones, llegamos a ese falso entendimiento de la masculinidad, porque en nuestros tiempos hay muy pocos ejemplos de la masculinidad saludable y hay un ataque coordinado, agendado, con motivos y propósitos y dinero detrás para debilitar al hombre. Y este ataque se centra principalmente en el cristianismo. ¿Por qué digo esto? Cuando malinterpretamos quién fue realmente Jesucristo, empezamos a desvanecer o quitarle fuerza o quitarle el estándar que debe de tener la masculinidad. ¿Y qué significa esto? Esto significa que empezamos a confundirnos sobre quién fue Jesucristo. Empezamos a tener la imagen del maestro ascendido. Empezamos a tener la imagen del Jesucristo hippie. Empezamos a tener la imagen del Jesucristo Gandhi. Empezamos a tener la imagen del Jesucristo débil, que solo fluye por la vida, que es amor y paz, que es completamente bueno y bondadoso y amoroso, y que nunca se enoja por nada y que lo tolera todo. Y resulta que me he dado cuenta de algo muy importante. La tolerancia no es una virtud cristiana. De hecho, todo lo contrario. El cristianismo tiene estándares muy específicos. Y yo, por ejemplo, en todo este viaje espiritual en el cual me entregué por completo al mundo de el despertar de la conciencia, vamos a llamarlo de esa manera. Realmente llegó un punto en el que mi referente de Jesucristo era el Maestro Ascendido, ¿no? Yo llegué a publicar en mis redes sociales, por ejemplo, una imagen famosa de Ram Dass. Ram Dass escribió este famosísimo libro que se llama Be Here Now, estar aquí ahora. Y Ram Dass tiene una imagen en donde sale Jesucristo y sale Krishna y sale otro maestro ascendido. Y dice, estamos todos juntos caminando el camino de regreso a casa. Y esta reducción de Jesucristo es lo más alejado de la realidad. Me he estado acercando, por ejemplo, últimamente a momentos en donde Jesucristo no practica la tolerancia. Se enoja y defiende sus principios. Está el claro ejemplo de cuando Jesús llega al templo y hay gente vendiendo mercancía en el templo. Jesús literalmente agarra sus mesas y las avienta, las voltea, se las tira y les dice, sálganse de aquí. No podemos convertir el templo en un mercado. Pero no fue que se los pidió por favor, no fue que se los dijo en buena onda, con amor, no. Se enojó, les mostró su ira, les mostró su fuerza, les mostró su poder y los obligó a respetar. Hay otro ejemplo, cuando Jesús les habla a los fariseos y les dice, con enojo, con fuerza, con determinación, les dice, ustedes son unos hipócritas. Ustedes quieren nada más limpiar el vaso por afuera, no se dan cuenta que si limpian el vaso por dentro, se limpia también por fuera. Por ejemplo, otro ejemplo es cuando Jesús habla de las personas que le hacen daño a los niños. No los perdona, no dice, ellos se merecen perdón, ellos se merecen también amor, no. Lo que dice Jesucristo es, a esas personas les tenemos que amarrar una piedra con un lazo en el cuello y tirarlos al fondo del océano. Y por lo general no tenemos esta imagen de un Jesucristo fuerte, un Jesucristo con músculos, capaz de partirte el hocico. Y estaba pensando hace poco, a ver, Jesús era un carpintero. Un carpintero tiene manos fuertes, ¿no? Con callos. Pues tiene un grip, tiene un agarre fuerte. Obviamente tiene musculatura, ¿no? No es una persona que es un holgazán, que no cuida de su cuerpo. Es una persona fuerte. Y no solo fuerte físicamente, sino fuerte
en su palabra y en la defensa de sus estándares. ¿Y a dónde quiero llegar? Es un error esta cuestión de ser un buen tipo. Es completamente un error pensar que el hombre debe ser una persona complaciente. No hay que ser complaciente, pero sí hay que actuar con bondad, hay que actuar con generosidad, hay que hacer el bien, hay que ser una persona amable. Pero eso no quiere decir que seas el buenito, que seas el típico tipo buena onda, que solo fluye, que lo tolera todo, que es amor para todos, amor y paz para todos. Eso es un verdadero error. Un hombre no es eso. Un hombre es mucho más que eso. Y creo que la principal característica de un hombre íntegro, que al mismo tiempo es bondadoso, pero que desde su integridad puede ser agresivo o puede ser hasta violento, puede enojarse, puede decir que no, ponerle un hasta aquí a alguien. Eso es parte de la naturaleza fundamental de qué significa ser hombre, y no quiere decir que no actúes desde la compasión, no quiere decir que no pueda ser amable o hasta incorporar tu lado femenino. Pero lo que sí significa es que no tienes que ser complaciente nada más porque sí. No tienes que buscar la aprobación de los demás. No tienes por qué no tener límites claros sobre qué está bien y qué está mal. Y a veces pensamos que eso es ser un buen hombre hoy en día, ser amable con todo el mundo, ser compasivo en todos los sentidos. Y esto se resume en esta frase. Creo que esta frase es el resumen perfecto. Creo que esta frase es la definición exacta de qué significa ser hombre. Entender que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Y cuando entiendes eso, también entiendes que ya no estamos en épocas de jardín, estamos en épocas de guerra. No solo hay literalmente guerras en nuestro mundo hoy en día, sino que hay una guerra cultural entre el estatismo y el liberalismo, entre el socialismo y el libre mercado, entre el redistribucionalismo, el keynesianismo económico y la Escuela Austriaca de Economía, la verdadera libertad, el voluntarianismo. Y también hay una guerra espiritual, que es una guerra que nadie puede escapar, en donde cada decisión equivale a una batalla. Y la principal decisión es que como hombre te tienes que convertir en un guerrero. Como hombre tienes que entender, para empezar, que no estamos en tiempos de jardín, estamos en tiempos de guerra, y que aunque estuvieras en tiempo de jardín, mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Y cuando entiendes esto, creo que lo que entiendes también es que tú tienes en tu masculinidad algo así como un arma, algo así como una espada de doble filo. Puedes hacer cosas malas con esa espada de doble filo, pero también puede ser la herramienta perfecta para que hagas bien en el mundo. Y probablemente sin esa espada de doble filo no puedes hacer bien en el mundo. Y el mundo le pertenece a los que saben usar su espada, pero la mantienen controlada y guardada en su estuche. Es un hombre que tiene la capacidad hasta de matar a otro hombre, pero decide no hacerlo a menos de que sea absolutamente necesario y solamente para defender lo bueno, lo bello y lo verdadero.